Microrate 195 y acabo de bostezar antes de empezar. Entre el calor, la hora, los picotazos que llevo de mosquitos, que voy curadete, voy cubierto a full. Bueno, en fin, nada nuevo que contaros, que odio el verano, lo sabéis todos, odio el calor y odio todo lo que se deriva de él, sin más. No, no le voy a dar más vueltas, es lo que tenemos. Estamos a julio, no podemos arreglar nada. Con lo cual, vamos directos a los cómics. 195 ya, a 5 de la 200, ya recta final para la 200 y vamos a empezar con esta que toca. Y empezamos por esto, que bueno, yo creo que era algo que tenía que hacer, era algo obligatorio, sobre todo por una de las dos partes que componen la dupla que ha hecho una cucaracha parecida a la locura. Y hablo de Vicente Benavent, que, que yo creo que es una de esas personas relacionadas con el cómic que merece un monumento. Es entusiasma, participativo, colabora, ayuda, apoya, está siempre allá donde haya algo de cómic y relacionado con el cómic nacional, pues él está allí. Y, y la verdad es que es uno de estos hallazgos que tienes en el mundo del cómic que te devuelve un poco la fe en la humanidad, ¿no? Porque es una persona, como os digo, pues que está allí, que no falla nunca, que haces una presentación y va, que haces una charla y va, que está siempre en cualquier tipo de acto que tenga que ver con gente que hacemos cómic aquí en España. Y yo creo que eso no es de agradecer, es que me parece que es admirable, ¿no? Porque al final, pues bueno, no siempre pasa y no todo el mundo es así, ni muchísimo menos. Y es muy difícil estar y sobre todo tener una implicación tan intensa y tan constante como la que él tiene, ¿no? Bueno, tengo que decir que hago un poco de trampa porque es con Vicente con el que estamos haciendo ahora un cómic, el cómic que va un poco sobre mi padre y el cáncer, ya lo sabéis. Y bueno, pues que era obligatorio, ¿no? Justo antes de empezar a hacer el cómic estaba terminando este pequeño fanzine, una cucaracha parecida a la locura de ediciones Kudelka, la editorial de Juan Alcudia, del chino del pelo crespo, un fanzine muy bien editado, con una cartón, bueno, muy bien. Y que me confirma pues dos cosas, que he elegido bien, que me parece que he elegido muy bien a Vicente como autor, como dibujante, como artista para llevar adelante el proyecto y que creo que si lo que es capaz de hacer es lo mismo que demuestra en este fanzine, pues va a quedar un cómic de la hostia, así con todas las palabras, ¿no? Un fanzine que habla sobre la locura, que lo hace además de una manera directa, ¿no? Sin dar ningún tipo de concesión al lector. Tanto es así que al final hay una nota explicativa de todo el fanzine en sí, ¿no? Porque una primera lectura puede resultar no tanto confusa, sino disruptiva, ¿no? Que me he leído y qué es esto que me he leído y qué ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, al final, como la temática en sí es la propia demencia, la locura y un poco cómo funciona la mente, pues tiene cierto sentido. E insisto, creo que además eh, Vicente hace un trabajo espectacular, recrea de manera perfecta el guión y consigue hacer una historia, bueno, una mini historia, una microhistoria impactante que, bueno, por su brevedad, porque son 22 páginas, 24 páginas, yo creo que sirve un poquito de aperitivo de lo que va a ser capaz de hacer en el futuro, ¿no? Un trabajo que, bueno, hace un poco la función de lo que tienen que hacer los fanzines, ¿no? Que es introducir, presentar y dar a conocer a artistas y las posibilidades de lo que pueden hacer a futuro. Y creo que eso se cumple perfectamente con este fanzine. Creo que la tirada es cortísima, o sea que si queréis un ejemplar, pues os ponéis en contacto con alguno de los dos. En Instagram sus cuentas son sus nombres, con lo cual no creo que os cueste encontrarlos. Y os digo que merece la pena, sobre todo porque creo que Vicente merece 1000% el apoyo y merece que se le devuelva un poquito de todo ese cariño y de toda esa bondad que hace alrededor del mundo del cómic, todo ese amor que demuestra no solo al medio, sino también a sus autores, y ya solo por eso merece muchísimo la pena. Vale, siguiente. El otro día hablaba
de San Laville, y vuelvo con San Laville, pero en este caso con el número 2 de Bananas y Oule, para decir un poquito, bueno, no un poquito lo mismo, creo que si el San Antonio era el de la semana pasada, pues me servía para decir que San Laville es el puto amo. En el número 2 de Bananas y Oule me sirve para no solo confirmar, sino multiplicar por 1.000.000.000 esta sensación. Toda una oda de amor al espocón, al manga, a la acción, 3 tomos además, porque creo que al final era como trilogía deportiva, pues solo le queda un tomo. Lástima, porque creo que la historia puede dar para mucho más. Pero bueno, me parece bien porque también las historias así cortitas, como que ya sabéis que los mangas cortitos ahí me dejan muy buen sabor de boca. Y aquí en este caso, aunque es un cómic europeo, bueno, pero como insisto, es un homenaje continuo, una oda, un canto de amor al manga, y más allá de eso, un TVO súper entretenido con un dibujo de flipar, una manera de narrar la acción, de contar, y que vuelve a confirmar un poco esta sensación de que en Last Man se juntaron 3 genios del TVO para hacer una obra de flipar. Y este Bananas y Oule confirma y apoya y refrenda esa sensación de que tanto a Balak como a San Laville, como por supuesto a Bastien Vives, hay que seguirlos, apoyarlos y comprar todo lo que hagan, porque son 3 auténticos titanes del TVO, ¿no? Y este tomo 2 pues hace eso, acción, deporte extremo, personajes interesantes y una manera de narrar los eventos en sí y los movimientos, la carrera, los saltos, bueno, en fin. Este manga es la leche, y digo manga, y lo digo bien, aunque no lo sea, pero lo podría ser, y me parece que San Laville es uno de los autores que sí o sí tenéis que tener de referencia. No quiero decir mucho más porque creo que es de estos cómics que, como decía la última vez, es que hay que comprarlo y punto. Vamos con autores que amo y vamos con este Jonah and the Impossible Monsters, parte 2 y parte 3. También cierran, es una trilogía, también cierran. Aquí en España se está editando, creo que lo está editando Norma, si no me equivoco. Dentro de nada sale el volumen 2. Y aquí ya vi el volumen 1, así que con este 2 y 3 cerramos un poco la serie, que no sé si continuará, podría, pero bueno, la cerramos aquí, cierra bien, además, es una historia bien cerrada, una historia entretenida para un público juvenil y en la que destaca, no sé hasta qué punto, Chris Samnee, que creo que si seguís las microreñas, si habéis visto mis vídeos, si habéis estado conmigo a lo largo de estas 195 vídeos, ya sabéis la adoración que le profeso a Chris Samnee, que me parece un artista, un autor, un dibujante de cagarse, lorito, de flipar, brutal, y aquí una vez más lo confirma. Maravilloso, increíble, narrativamente bestial, un talento descomunal y que creo que merece muchísimo la pena, así que si no habéis entrado en este Jonah, pues os lo recomiendo muy fuertemente. Tampoco quiero decir mucho más, pero es que creo que a veces hay cómics que se recomiendan y hablan por sí mismos y por sí solos, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, quizás porque llevo 195 reseñas y ya empiezan a ser unas cuantas, tengo cierta sensación de futilidad, ¿no? Es cierto que luego con algunos de los mensajes que dejéis en los vídeos, de vez en cuando vais dejando algún mensajito que me hace, bueno, decir, no, hay que seguir adelante. Sobre todo cuando me decís, pues gracias por descubrirme esta obra, o me he leído este TVO y me ha parecido la leche, menos mal que no, o me he comprado este y me ha pasado como a ti, no me ha gustado nada. Es decir, cuando vas viendo que hay gente que comparte tus gustos y que descubre obras gracias a estas microreñas, pues de alguna manera te sientes pagado, ¿no? Sientes que te estás cumpliendo uno de los objetivos por los que empecé a hacer todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que esa sensación de futilidad, de ¿para qué estoy realmente haciendo esto? ¿O realmente sirve para algo? Porque no deja de ser una opinión muy personal, una opinión particular, y aunque muchas veces intentas dar algún dato objetivo o algún dato más concreto sobre el que fundamentar tu opinión, ¿no?
pero es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, aquí es cierto que cuando uno ve las páginas, ve la composición, ve cómo encaja el color, ve narrativamente cómo funciona, ve la limpieza del trazo de Sam Neill, ¿no? Ve lo bien que funciona, lo claro que es su dibujo, lo que conecta contigo cuando lo lees, ¿no? De una manera que a veces es muy difícil de explicar. Sí que parece que estás como fundamentándolo todo en algo objetivo, ¿no? Pero al final las opiniones no dejan de ser subjetivas y cada opinión que das, nada más colgar el vídeo, te salen 200 opiniones contrarias que te dicen que eso que has dicho que tú, pues, para ti era una mierda, pues para el resto de la humanidad es la obra más maravillosa de la historia y viceversa. Algo que para ti es increíble, la hostia, pues hay gente que la pone a caer de un burro o ni la compra o vende 3 ejemplares, ¿no? Me diréis, no, es que las ventas y la calidad no tienen nada que ver, eso es cierto, eso es una verdad incontestable, imposible de rebatir, pero sí que es cierto que muchas veces cuando acabas dices, ¿para qué, no? Pero bueno, insisto en que cuando ponéis algún mensaje, con lo cual esto quizás sirva para decir que agradezco que cuando veáis un vídeo pongáis un mensaje, aunque solo sea para decir vaya puta mierda de reseñas has hecho este vídeo, pero todos los mensajes que se ponen se agradecen muchísimo, ¿no? Porque también tenéis que pensar que de alguna manera, y ya sé que esto es hablar un poco de siempre, pero bueno, cuando tú haces un vídeo de YouTube, también lo que estás buscando es que la gente te vea, evidentemente. No vas a hacer un vídeo de YouTube para que te vean 3 personas, para eso que le den por culo, para eso me lo hago yo para mí mismo, conmigo mismo, me pongo así delante del cómic y digo, ay, cómo me gusta este cómic. Y ya está, reseña hecha y otra cosa mariposa, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces, pues, me habéis oído también hablar muchas veces de esto, el agotamiento, ¿no? Lo que cansa, lo que dices, lo que agota, y eso que yo no le meto muchas horas, pero un poquito el proceso, todo lo que te lleva a hacer, pues bueno, pues que esta futilidad muchas veces se ve contrarrestada y te apoya muchísimo y te ayuda muchísimo a seguir esos mensajes de oye, gracias por descubrirme Golden Kamuy, me ha comprado el Hammerdam este que reseñas de Enrique Fernández y me ha flipado, me ha parecido una maravilla, pues todas esas cosas la verdad es que ayudan, ¿no? O mira, me has salvado, me has ahorrado 20 pavos de este cómic que ya no me voy a comprar porque le he echado un ojo y es cierto que me parece una puta bazofia. No sé, de vez en cuando ya sabéis que tengo estos bajones, yo creo que es el calor que te funde un poco el cerebro y al final pues necesitas también soltarlo, ¿no? Y echarlo. Y sobre todo porque es muy curioso, porque luego cuando ves tus suscriptores ves que ahora mismo yo creo que estoy en los 1470 más o menos, un poquito menos, pero llegando a los 1460, 1470, y siempre tienes como el 50% de visualizaciones, ¿no? Y muchas veces sube suscriptores, pero no suben las visualizaciones. Y es curioso, ¿no? Porque uno esperaría que a más suscripciones, más visualizaciones, y sin embargo no es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siguiente, este ultrasound bueno, le había echado el ojo, ¿no? Pero bueno, como tampoco puedes estar en todos, pero hablando con Javi Alonso de Territorio 9, la última vez que me entrevistó, que soy un habitual, porque Javi Alonso es, así como Vicente, es otro de los que hay que ponerle un monumento por su apoyo incondicional, por todo lo que está haciendo por el noveno arte, por su entusiasmo y por el curro que se está metiendo, sobre todo, no solo por hablar de cómic, sino por hablar de cómic nacional, por apoyar el cómic nacional, por apoyar a los autores de aquí de España, y me parece que su trabajo es excelente, ¿no? Porque además lo hace de una manera totalmente transversal, ¿no? Tiene favoritismos, te entrevista a primeros espadas con gente que acaba de salir, no respira a veces este elitismo un poco hipster y un poco gafapastil a este programa solo voy a llevar a este tipo de autores porque estos son los autores de verdad, ¿no? Javi es un militante, ¿no? Yo diría que es un soldado del cómic y de la divulgación que entrevista a todo tipo de autores y mete en su programa a todo tipo de talentos y a todo tipo de géneros, ¿no? Yo le tengo que agradecer muchísimo porque me parece que es un programa muy útil que huye de cualquier tipo de discriminación, de clasificación, de estereotipo, de prejuicio y lo hace fantásticamente. Y fue él precisamente el que me habló de este ultrasound, de si lo había leído, y es cierto que había visto la portada, lo tenía, pero no la había pillado. Lo primero porque es una editorial de estas nuevas pequeñas
que ha surgido hace poco, que es Libros Walden, y lo segundo, pues porque no se puede estar a todo, ¿no? Pero sí que es cierto que me había llamado la atención la portada, ¿no? Y el nombre, Connor, no lo sé leer. Schultz, esta gente que parece que estás escupiendo cuando dices su apellido, pues parecido, ¿no? Debe ser alemán, que ya sabéis que los alemanes tienen esta tendencia a escupir cuando hablan. Pues lo mismo, pues eso. Vale, este Ultrasound, que al principio reconozco que me sorprende, hablo ya del cómic, hablo en presente, casi como un yo más estático, pero no. Sorprende porque parece que es un cómic costumbrista, de un dibujo muy particular, que juega con el color, como podéis ver, ¿no? Y dices, uy, esto. Hablábamos antes de gafapastismo, pues ya respiras el gafapastismo, dices, uy, esto ya verás aquí, no me voy a enterar de una mierda, de estos típicos tebeos que buscan más la forma que el fondo, bla, 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 bla. Pero poco a poco, a medida que empiezas a leer, se empieza a generar un ambiente. Y se empieza a generar un ambiente extraño y se empieza a generar una historia que te das cuenta que no es lo que parece y que no va por lo que crees que va a ir. Y lo hace de una manera no sutil, pero sí muy inteligente. Insisto, jugando con el color, que forma parte fundamental de la narrativa, y luego cocinándola muy despacito, ¿no? Sobre todo la primera parte, con viñetas de muchísimas, o sea, con páginas de muchísimas viñetas, perdón, con un ritmo como muy pausado, con una historia que parece, pues eso, la típica historia costumbrista, que de repente casi parece mutar en un relato de terror y que poco a poco va generando como algo que empiezas a entender y que rápidamente vas comprendiendo qué es lo que está pasando, pero que siempre te deja ahí ese regusto de que no sabes ni qué está pasando ni realmente, ni qué realmente es la realidad, ni qué parte de realidad tiene aquello que estás experimentando, ¿no? Y es curioso porque al final lo que hace es un libro que no sería exactamente de ciencia ficción, pero sí que tiene mucho de intriga, de thriller, insisto, de cómic de terror y también de cómic bueno, al final de desarrollo personal, ¿no? De sentimientos, de cómo afrontamos situaciones extrañas o situaciones que creemos o que sabemos que estamos haciendo algo mal o que se está haciendo algo mal y cómo nos enfrentamos a ello, ¿no? Un TVO, insisto, diferente, sorprendente, que no me lo esperaba así para nada y que bueno, pues que merece la pena que si podéis le deis una oportunidad. Yo me lo compré online porque no lo encontraba en ningún sitio, no son libros baratos, pero estoy muy contento porque creo que ha merecido mucho la pena, ha sido una sorpresa y me gusta mucho cuando los cómics te sorprenden y no van por donde tú creías que iban. No es algo que se pueda decir de El espía del César, ¿no? El último libro de Carten, de Pecot y Fafner. Ya sabéis que Pecot o Picou, o como cojones se diga, odio el francés y el alemán, lo odio todo. Este calor me lleva muy por encima de mis niveles de odio naturales. Pero bueno, Pecot es un guionista que parece que no para, porque todo el tema histórico, ucronías, distopías y demás, tiene un montón. Y aquí lo que hace es un poco, no es una distopía, no es una ucronía, pero sí juega con la historia en el sentido de que a través de un personaje pues, inventado, habla un poco de la etapa del César, de la guerra de las Galias y de cómo el César llega al poder en sus guerras, en sus batallas contra Pompeyo y Silas, creo que es, ¿no? Ahora no me acuerdo. Creo que sí, es la tríada esta que... Sí, era Sila, César y Pompeyo. Bueno, en fin, cómic histórico, lo he ido a mirar al final porque una de las cosas que destaca es las notas del traductor, que funciona casi como de apéndice, que incorpora un montón de datos. Sí que es cierto que yo tengo un problema con eso, que es que odio profundamente lo de las anotaciones, ¿no? Entiendo que en un cómic es muy complicado hacer anotaciones a pie de página, da igual porque los libros, las anotaciones a pie de página me sacan igualmente de la lectura, ¿no? Detesto eso de estar leyendo algo y ver el numerito porque mi TOC me obliga a
interrumpir la lectura y leerme el numerito. Y eso hace que mi lectura no sea fluida y al final no me produce una sensación excesivamente provechosa. Con lo cual, la recomendación es que te leas primero el cómic y que luego pues vayas directamente a leerte todos los apuntes, o que te lo leas una segunda vez, pero ya solo visitando las anotaciones para saber un poco de qué habla, ¿no? Bueno, de Cartem tengo que decir que cumple con las expectativas a rajatabla, una edición espectacular con sus guardas. La verdad es que las ediciones de Cartem son canela fina. Y el cómic en sí yo creo que tiene como dos vertientes. Tiene un público muy claro, es el público, si te gusta el cómic histórico y si te gustan los romanos, pues esto tampoco hace falta que te lo diga, porque seguramente si te gustan estas dos cosas ya lo tienes bajo el radar y te lo vas a comprar. Y luego tiene lo que es el cómic en sí. Y el cómic en sí yo creo que tiene como dos aspectos muy claros. Uno es, insisto, la recreación histórica o la investigación o toda la verdad, todo lo histórico que tiene el TVO, que para un profano de la época romana como yo, pues parece muy real. No sé si tendrá fallos de vestimenta, de no sé qué, pero la verdad que la sensación que te da es que el guionista se ha pegado un currele importante y que el dibujante se ha pegado otro currele importante a la hora de dibujar lo que es esta etapa tan fascinante y para mí tan desconocida. Ya sé que hay muchísima gente que sabe muchísimo y muchísima gente que le flipa lo de los romanos, por eso digo que creo que este es un cómic con un público objetivo muy claro. Más allá de eso, bueno, pues el TVO yo creo que peca un poco de lo que ya sabemos que va a pecar, tampoco nos lleva sorpresa, ¿no? Es este maniqueísmo francés, este 1, 2, 3, 1, 2, 3, del que muchas veces no saben salir, ¿no? Y un dibujante, este Fafner, que nos da páginas increíbles, con otras no tanto. Yo creo que, aunque no lo parezca, ¿no? Es un dibujante que debido a lo bonitas y lo espectaculares que son algunas de sus páginas, peca de cierta inconsistencia con el acabado de otras, ¿no? Y a veces, pues eso te hace sentir como un poco confuso, ¿no? Estás siempre discurriendo entre joder cómo mola y pues no mola tanto, o joder cómo mola, no mola tanto. Tiene, insisto, pues esta parte yo de recreación histórica que me parece perfecta. Y en cuanto a la historia, pues es una historia también que se desarrolla en 3 tomos, es un integral de 3 tomos, ¿no? Y pues que al final parece, pero no, ¿no? Yo creo que es más importante la historia en sí que la subhistoria de este espía, de este mercenario, de este galo que va infiltrado del César para ayudarle no solo en su conquista de las Galias, sino en su ascensión al poder supremo en Roma, una ascensión que al final le acaba costando la muerte, como todos sabemos, ¿no? Entonces es un TVO que intenta desarrollar una trama secundaria, pero que me parece que es lo menos interesante de todo el TVO. Es decir, me parece que ya de por sí la historia de Roma y la historia de César es tan sumamente apasionante que no necesita esta subhistoria o este hilo conductor con el que nos intentan contar la historia de César, ¿no? Sin embargo, a la vez esto también hace que la propia historia, podríamos haber puesto una docena de gambas en gabardina a protagonizar este cómic y habría funcionado igualmente bien, porque lo que sí transmite, y creo que lo transmite bien, es lo apasionante que es en sí la época, ¿no? El Imperio Romano, estas luchas de poder entre el Senado y todo lo que al final acabó convirtiendo una república, ¿no? en una tiranía, ¿qué cojones? Como que no, ¿no? En estos emperadores romanos que manejaban a su antojo y que tenían el poder global, ¿no? Insisto, la historia en sí, la historia real, es tan apasionante que no necesita de artefactos ni de florituras. Y en ese sentido, sí que creo que el espía del César puede servir y puede agradar y mucho a todos aquellos que les guste el cómic histórico y que les guste el cómic de romanos. Cuando te metes así en la historia en sí, bueno, pues allí yo creo que es donde podemos empezar a encontrar algunos defectillos o algunas cosas que no funcionan tan bien. Pero bueno, creo que puede llegar a compensar. Insisto, la edición es espectacular, el dibujo tiene momentos gloriosos, la verdad es que el dibujo tiene estampas increíbles y la recreación me parece que está muy bien llevada. Bueno,
y ya está, ¿no? Yo creo que con esto ya hemos terminado. Como siempre, repasando, El espía del César, Ultrasound, tomo 2 y 3 de Jonah, el tomo 2 de Banana Sioule y esta obra del chino del pelo crespo y mi compañero, colega y dibujante de cabecera, Vicente Benavent, que es una cucaracha parecida a la locura. Nada más, yo creo que ya está bien. Lo quería hacer cortito y al final, como siempre, me he enrollado con 2 cojones. Es el sino de mi vida. Nada más. Hace mucho calor como para enrollarme más. Así que cuidaos mucho, leed muchísimo. Id a Vicente a escribirle y a ver cómo os consigue un fanzine de estos. A ver si le quedan alguno, que yo creo que ya los habrán vendido todos. Pues si les queda alguno, se lo pilláis. Cuando os le hayáis pillado el fanzine a Vicente, lo siguiente, vais a la lista de los cómics de Marquina y os compráis el que os toque o el que os falte, que ya sabéis que hay que leer y hay que comprar, porque si no esto no sale para adelante. Sin más, no paséis calor, cuidaos mucho, refrescaos, hidrataos, ojo con las cervezas que hidratan pero luego engañan, y tanto como las hidratan las meas y estás en el punto de partida y eso no es bueno. Sea como sea, estaremos en las terrazas, nos vemos en los bares. Chao, chao.